Hola. Este video es una introducción a las fracciones. Los objetivos de este video son comprender el concepto de fracción, y también establecer qué fracción representa un modelo. Todos tenemos una comprensión intuitiva de las fracciones. Por ejemplo, si un grupo de tus amigos sale a comer pizza y planeas comer, en algún momento tomarás una porción de pizza y luego la comerás. Bueno, esta pieza de pizza que has tomado representa una fracción de toda la pizza. Y como la pizza se dividió en 8 partes iguales y tienes una, este sería un modelo para 1/8 de la pizza. Una fracción o número fraccionario se usa para representar una parte de un todo. Las fracciones consisten en dos números. Un numerador, que está encima de la barra de fracción, y el denominador, que está debajo de la barra de fracción. El denominador te dice el número de partes iguales en el que se divide algo, mientras que el numerador le dice cuántas de estas partes iguales se están considerando. Entonces, por ejemplo, esta fracción 2/5, observe cómo el círculo se divide en 5 partes iguales, con 2 de ellos sombreados. Aquí tenemos 3/8 donde nos hemos dividido en partes iguales, nuevamente 3 de ellos sombreados. Me gustaría echar un vistazo a esta idea un poco más. Voy a visitar uno de estos dos sitios web. Es posible que desee pausar el video y anotarlos. Ahora, lo que esta herramienta nos permite hacer, es que nos permite elegir nuestro numerador y denominador y luego esto modelará la fracción aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, si tengo un numerador de 1, observe que es solo una gran pieza. Pero si lo cambio a 2, 3, 4, divide ese círculo en ese número de partes iguales. Ahora, si voy al numerador y aumento esto, va a cambiar la cantidad de piezas que están sombreadas. Entonces hay 1/4, 2/4, 3/4, y así sucesivamente. Una cosa que quiero que noten es cuando lo cambio 4/4. Por supuesto que es lo mismo que un todo. 4 piezas iguales considerando los 4. Y, de hecho, puedo considerar más de 4, pero lo que sucede es tan pronto como aumento los últimos 4. Por supuesto que será mayor que 1. Y puedo continuar este patrón indefinidamente. Entonces, por ejemplo, si tengo 13/4. Tenga en cuenta que un todo se divide en 4 partes iguales. Si quiero considerar 13 de ellas, será mayor que 3, de hecho, será 3 1/4. Te animo a que pases un tiempo jugando con esto. Realmente ayuda a desarrollar la idea de cómo funcionan las fracciones. Veamos si podemos modelar las fracciones que se presentan. Primero tenemos un círculo dividido en 8 partes iguales, por lo que nuestro denominador, por supuesto, sería 8. Y el número de piezas sombreadas sería 4. Otra idea que consideraríamos muy pronto. Podemos ver que 4/8 es equivalente a la mitad. Número 2, un círculo se divide en 5 partes iguales, por lo que nuestro denominador es 5. Y el número de piezas sombreadas, tenemos 5 aquí, y luego 3 más, por lo que un total de 8/5. De nuevo, puede haber pensado en esto como 1 y 3/5. Eso sería un número mixto, que discutiremos en breve también. Pero por ahora lo dejaremos como 8/5. Aquí hay información adicional sobre las fracciones que debemos tener en cuenta. Las fracciones como 1/3 no son números enteros, son números racionales. Los números racionales consisten en todos los números que se pueden representar en forma de a sobre b, donde b no es igual a 0. Entonces, si puedes escribirlo como una fracción donde el denominador no es igual a 0, se consideraría un número racional. Número 2, la fracción n sobre n es igual a 1, para cualquier número entero, n no es igual a 0. Nuevamente lo ilustramos antes, pero lo que eso dice es, si mi numerador y denominador son iguales, será igual a 1. Eso debería tener sentido. Si tengo un círculo que es dividido en 3 partes iguales, y considero 3 de ellas, tendría un círculo completo, o 1. Número 3. La fracción 0 o n es igual a 0 para cualquier número entero n no igual a 0. Nuevamente, eso es bastante lógico si tengo 3 piezas, pero considero 0, por supuesto que sería 0. Una cosa que me gustaría señalar aquí,
Una barra de fracción es otra forma de escribir división. Por lo tanto, 0 tercios representa lo mismo que 0 dividido por 3, que nuevamente, por supuesto, es 0. Esta idea nuevamente surgirá pronto. 2 más. Las fracciones de menos de una a menudo se denominan fracciones propias. Entonces, por ejemplo, 1 tercio, 2 quintos, 11 quintos, y así sucesivamente. Esas se consideran fracciones propias, porque el numerador es menor que el denominador. Número 5. Las fracciones iguales o mayores que una a menudo se denominan fracciones impropias. Entonces, si mi denominador es 5 y tengo un numerador de digamos 7, eso sería ser considerado una fracción impropia, que sería mayor que 1. También debemos tener en cuenta que si el numerador y el denominador son iguales por 8 octavos, eso también se considera una fracción impropia. Me gustaría dejarles algunas estadísticas interesantes sobre fracciones. Casi la mitad de los perros en los Estados Unidos duermen en la cama de un miembro de la familia. Los estadounidenses tiran más de un cuarto de las 350 millones de libras de comida ellos compran cada año. Número 3. Estados Unidos tiene 1/20 parte de la población mundial, y produce 3/10 partes de los desechos del mundo. Estados Unidos es responsable de casi 1/4 parte del consumo mundial de energía. Usamos aproximadamente 1 millón de galones de aceite cada 2 minutos. Gracias por sintonizar.